Antes de presentar al invitado que tenemos en el día de hoy, quería contar una mínima experiencia y le pido a él también que me banque un segundito, sé que está del otro lado y que en este programa, por lo menos a mí, no me cuesta contar cosas que me han pasado o que me han sucedido. Creo que es una forma que el otro, la otra te conozcan un poco más, que sepan también quién les está hablando. Me parece, por lo menos a mí, bastante lícito, desde ese lugar muy legítimo, saber quién está del otro lado. A todos nos pasan cosas, más allá de que estamos acá 3 horas y que tratamos de levantarla y hablamos de música, de noticias, lo que sea. Somos seres humanos y nos pasan muchísimas cosas. Y antes de hablar con Gastón, yo quería compartir mi mínima experiencia también, en este caso con las adicciones. Para mí no es un problema contarlo, para mí no es un tabú. Yo creo que a alguien le puede servir. No lo digo como un consejo, pero si uno se pone a pensar, la palabra consejo para algo está, ¿no? También, cuando alguien te dice algo que te puede llegar a servir, yo siempre digo, para bajarme de la vanidad, que puede ser una observación, una nota al margen, pero para algo existe la palabra consejo, quizás a alguien le sirva. Yo atravesé 2 años y medio, entre el 2010 y el 2012, una situación muy complicada con el tema adicciones. Comencé con la cocaína, en ese caso y en ese punto, fueron, la verdad, meses y momentos muy duros. Eso coincidió con un montón de crisis en mi vida, de estar muy vulnerable, de perder a mis viejos, de quedarme casi sin trabajo cuando inicié acá en Vorterix. Por eso a Mario le voy a estar agradecido de por vida, de la forma que él no solamente fue conmigo, sino cómo me acompañó en un momento muy difícil. Y de la cocaína pasé a algo mucho más terrorífico, que creo que en Argentina, que se entienda bien cuando digo por suerte, es la última frontera, que es el crack, porque Argentina no tiene heroína, no tiene metanfetamina, gracias a Dios, pero tiene una porquería que es muy parecida al Paco, ¿sí? Que no viene al caso ni siquiera mencionar ni cómo se hace, porque la verdad no es mi intención. Y yo lo entendí como la última frontera, y estuve a punto de perder casi todo. La familia, el trabajo, los amigos, todo lo que tenía cerca. Cuando uno está oscuro, lo que refleja es oscuridad total. Fundí 2 o 3 autos en el medio, me robaron, perdí dinero, casi no me di cuenta. La gente que yo más quería se empezó a alejar hasta que en un momento, por circunstancias varias, tuve que dejar de trabajar acá en Vorterix. ¿Sí? Fue algo casi consensuado con Mario en su momento. Me dijo, así al aire no se puede, le dije, tenés razón, nunca conté esto al aire. Y me acompañó durante un mes y estuvo conmigo, más algunos amigos, más mi mujer, que le agradezco muchísimo. Y tuve ese momento de lucidez para decir, bueno, quiero estar mejor, quiero salir de acá. Y la verdad lo pude hacer, pasaron ya 8 años de eso. Y les soy sincero, viví situaciones tan border que yo a día de hoy las veo y parecerían ficcionales, parecerían de una película. Ahora lo veo de otra manera. Y entiendo también que salir de todo eso y estar súper clean de todo, de pucho, de una cerveza, es muy difícil también y es muy complicado. Pero si a alguien le sirve por lo menos la experiencia, yo creo que es válido y por eso no tengo ningún problema en contarlo. Yo creo que nadie quiere caer ahí. A veces caes y es muy difícil poder levantarse y yo agradezco el haber tenido a alguien al lado y en algún momento quizás la inteligencia te zafa, a veces no, porque yo he estado con mis hijos en situaciones así y golpearle la puerta a un tipo desconocido a 4 de la mañana con alguno de mis hijos arriba del auto. Y no tengo problema en contarlo y ellos lo saben y está bien que lo sepan. Y me parece que está bueno también para mí que ustedes lo sepan. Quizás tienen alguien, un familiar, un amigo, una pareja que está atravesando una situación así. Y es muy difícil porque se rompe una familia. Yo tenía, me acuerdo, el dinero que cobraba del sueldo, lo metía en una bolsa y de la bolsa iba sacando. Y en un momento no había más. Y yo no sabía cuánto me quedaba porque no miraba. Me daba miedo ver cuánta plata me quedaba. Y por ahí a día 20 de mes no tenía más plata. Y revisaba entre las medias, donde yo lo había dejado, o tenía toda la plata encima, y pagaba taxis. La verdad es que mirándolo ahora, pienso y digo, hoy no tendría ni la energía, ni la voluntad, ni el dinero para poder hacerlo. Pero me parece que espacios como el de Gastón, que está en este caso los lunes a las 22 por Crónica HD, que se llama Seres Libres, toca estos temas y está bueno que se expongan y que se visualicen, porque a veces se patean un poco debajo de la alfombra, entendiendo que el problema de alguien no tiene fecha de vencimiento, uno no sabe cuándo va a terminar. Así que gracias a Gastón y a ustedes que me permitieron esta intro para así recibirlo y saludarlo a él en este lunes 1 de marzo, que lo tenemos del otro lado. Hola Gastón, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Dani, bueno, conmovido. No sabía esto. Agradezco que lo puedas compartir y agradezco también que lo puedas compartir ahora conmigo. La verdad que me conmoviste absolutamente. Creo que sabés
que yo sé dónde estuviste, o sea, la angustia que tuviste, la desesperación, la oscuridad, el dolor, la muerte, ¿no? Todo el tiempo acechando. Y recién te escuchaba cuando hablabas de Pete y de la inmensa cantidad de llaves que tenían un llavero. Todos los que hemos consumido drogas, sobre todo cocaína, paco, pasta base, crack, sabemos que la paranoia, la sensación de que nos están siguiendo, que nos pueden venir a matar, la policía, un ladrón, el lobo, que lo canta, ¿no? Piti mismo lo canta, muchas veces dije que el lobo venía, Sí. pero esta vez el lobo está acá. Digo, esa sensación de que la vida puede terminar y trágicamente en cualquier momento es algo con lo que nosotros convivimos. Así que tenga los huevos, la vergüenza y también el don de gente, ¿no? Para, como lo dijiste, que ese consejo, por lo menos esa experiencia tuya, ojalá se la podamos transmitir a un pibe, sobre todo en una ciudad, en un país donde cada vez a menor edad empiezan a consumir. Para mí es fundamental. Así que gracias. No, por favor, a vos, digo, quería contártela, si bien no nos conocemos, ahora estamos siendo familiares por parte de Nick Drake, que suena de fondo, que sé que nos gusta a los dos, pero viste que loco es en un momento, y ahora después vamos a hablar de lo que hace Gastón en el programa, que me parece a mí súper, pero súper válido porque faltan espacios así. El hecho de, no es necesario no tener nada, viste, para engancharte en una situación así, podés tener absolutamente todo. Y yo creo que en mi caso fue eso, yo venía de trabajar mucho y empecé a trabajar menos y a cobrar lo mismo y me quedó un montón de tiempo libre y tenía 2 hijos maravillosos, una esposa siempre firme al lado mío, grandes amigos, y a veces uno no sabe por qué, digo, no tiene que ver con las clases sociales, no tiene que ver dónde uno viene, sino cómo uno lo enfrenta, ¿no? Bueno, esto que estás diciendo es fundamental, sobre todo estaría buenísimo que lo escuchara un sector de la sociedad que cree todavía hoy que es solo un problema que se da en los barrios económicamente pobres o en los márgenes, ¿no? de las ciudades. Esto ocurre en un barrio económicamente pobre y ocurre en Barrio Parque o en Recoleta, sí. Ocurre en la calle y ocurre en el Congreso de la Nación, ocurre en un canal de televisión y ocurre en un kiosco. Y en realidad esto, viste, yo lo pienso mucho en estas últimas semanas. Borges decía, no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Y en ese sentido, el consumo de drogas es algo que lamentablemente también nos hermana, paradójicamente, porque en realidad no te hermana con nada, o solamente te hermana con el horror y con la vida, pero yo sé lo que vos sentiste. O sea, vos recién hablaste y a mí me tocó el corazón porque sé el lugar al que llegaste, que nunca es un lugar de placer. No. Tengas guita o no tengas guita, seas judío o seas católico, sí. Seas gay o seas heterosexual. Todos terminamos en el mismo lugar, y vuelvo a lo que dijiste al principio. Vos en los 10 minutos anteriores hablaste de Piti, y nosotros sabemos, porque, o sea, nunca hay un final glamoroso. El final es siempre trágico, y las cárceles, más allá del juicio o no que haya, la condena o no que haya, las cárceles están repletas de gente que está ahí por alguna relación con el consumo también. Es muy poco el porcentaje de gente que termina en la cárcel o termina en un hospital por accidentes que no tengan ninguna relación con el consumo. Siempre algo con el consumo tiene. Sí, eso es verdad, y bueno, bastan los estudios de las cárceles para ver la cantidad de gente que ingresa de algún punto, como decís vos, o una causa o consecuencia que tiene que ver con el consumo. Y quería preguntarte, Gastón, seres libres, ¿cuánto hay, digo, de necesidad tuya también de ir contando algunos casos? Digo, me parece que es súper valioso para aquel que le cuesta un poco salir y contarlo por un montón de motivos. ¿Y cuánto hay de necesidad tuya de seguir enfrentando estos temas? Porque yo lo decía antes, estar clean de golpe es muy difícil. Cuando digo clean es un pucho, ¿viste? Una cerveza, y cortar con todo. Cuando, nada, venías con esa adicción de algún momento, 1 año, 2, 3, 5, no importa. De golpe hacerlo también es muy difícil. Digo, es como un paso a paso. Pero ¿cuánto había de necesidad tuya de no enfrentarlo? Porque digo, ya pasaste por eso, pero sí de estar todavía en la temática, y cuánto querías que el otro lo pudiera ver. Dani, yo consumí 20 años, ¿no? Merca. Más el alcohol que venía desde antes, que para mí fue la puerta de entrada.
yo la primera vez que tomé merca, no tomé merca totalmente lúcido. Claro. Tomé merca después de haber tomado 10 cervezas, 4 vodkas y vi un papel y dije, bueno, dale, que es en general como arranca. Sí, sí. A mí me costó un montón. Recién dijiste algo muy interesante, ¿no? Que si yo vivo 20 años haciendo algo, cuando uno empieza a intentar recuperarse, decís, bueno, ok, dejo la merca, pero déjame seguir bebiendo alcohol o déjame tomar alguna pastilla. Yo no tomaba pastilla, pero digo, o sea, ¿qué consumo? ¿Cómo freno mi ansiedad, mi vacío, mi desesperación, mi angustia? Y me parece que ahí es, por lo menos en mi caso, yo voy a hablar de mí, hubo un gran aprendizaje. Yo tuve que aprender a caminar de nuevo, como a hacer. Aprendí a hacer. Siento que durante mis años de consumo apareció algo que la verdad a esta altura, qué sé yo, recuerdo las 2 o 3 primeras veces que entre comillas me pegó bien. Después, si lo pienso, siempre me pegó mal. Sí. Siempre, cada vez peor, ¿no? Esto que decías vos, los lugares a los que uno llega son horrorosos. Yo en el programa le he preguntado, y ahora respondo, ahora redondeo la respuesta. Tranquilo. ¿No? Yo en el programa le he preguntado a personas conocidas públicamente y a personas absolutamente desconocidas para el gran público, qué es la cocaína, qué es el paco, qué es la pasta base, qué es el crack, qué es la heroína. En todos los casos, el 100% de las personas me hablaron del infierno. O sea, y hace poco, Víctor, y el Loco Montenegro, que sale hoy, el Loco Montenegro me dice, le pregunté qué es la cocaína, me dijo el asesino lento. Y en general todos me hablan del infierno, y también de una frase muy interesante que es, el infierno quema de a poco. O sea, el infierno no te quema de entrada, porque es muy tentador, sí. Porque todo lo que te ofrece parece, ¿no? En forma de sexo, en forma de lujuria, en forma de posesión, siempre es atractivo al principio, y ahí está el gran, como diría Charly García, la cocaína no es blanca, es negra, dijo una vez. Y dije, es una de las mejores frases de la historia. Claro, al principio te hace creer que es blanca, que es el color de la pureza, pero después cuando te muestra las verdaderas garras, estás en medio de la oscuridad. Y ahí voy, que es, para mí el programa es, primero recordarme de dónde vengo, recordarme constantemente dónde estuve, recordarme constantemente al infierno en el que me sumergí o al que accedí. Y por sobre todas las cosas, algo fundamental, que es agradecer lo que tengo hoy, que era de alguna manera el gran objetivo del programa, que lo agradece Fabi Cantilo, que lo agradece Andrea Rincón, que lo agradece Juanse, que lo agradece Toti Siliberto, Leo García, el Loco Montenegro, lo agradecen todos. Todos agradecen su realidad hoy, a pesar de que no es perfecta, obviamente, claro. Pero yo lo vengo diciendo porque es una frase muy de los grupos anónimos a lo que yo voy, que es, yo no cambio el mejor día puesto por el peor, no, yo prefiero el peor día limpio que el mejor día puesto, siempre. Bueno, estábamos viendo justo ahí imágenes de los y las invitadas que tiene Gastón. Insisto, el programa va los lunes 22 horas por Crónica HD. Y yo quería sumarte también, Gastón, algo acá que a mí me parece súper válido que sean algunos referentes con los cuales uno se puede llegar a identificar, como en este caso tus invitados e invitadas, por lo siguiente. Es muy difícil también romper el hecho de sentirse un delincuente. Cuando vos estás enfermo, y entiendo a veces el enojo del otro, decir, no, drogadicto, adicto, y no puede salir, como si, la verdad, uno se metiera ahí y tratara de hacer las cosas para perjudicar a alguien, cuando a veces uno deja un tendal. Yo agradezco no haber dejado un tendal tan grande, pero en este caso el que se perjudica totalmente es uno, pero por otro lado, es salir de ese lugar de, no sos delincuente, loco, tenés un problema, no te aíslo, no te quiero ver, al contrario, vení, contame cuál es el problema que tenés, y eso hay que romperlo también. Digo, en algunos estratos de la sociedad está visto como, no te separo, porque y drogadicto, casi igual delincuente. No, es alguien que por ahí tiene un problema grande, y lo que decíamos no depende del estrato social, puede venir de cualquier lugar, y necesita que alguien lo escuche y le dé una mano, no que lo separen porque es un problema. Y si uno es un problema, en un punto sos un problema que camina,
pero bueno, también depende que te empiecen a mirar de otro lugar y que el tratamiento sea distinto y que digan, no, vos tenés un problema, vení que te quiero ayudar. Bueno, para mí esto que estás diciendo es en realidad el gran objetivo de Seres Libres. Es, entre comillas, ponerlo en la agenda social, que debatamos de verdad qué es el consumo, que debatamos de verdad qué es la adicción. Porque yo, esto lo vengo diciendo y por ahí es un poco repetitivo, pero para mí es muy ejemplificador. Yo hace poco, Dani, vi consumiendo pasta base a un nene de 6 años. 6 años, literalmente 6. Todavía no había llegado a cumplir 7, que para alguna gente es bueno, por ahí es un poquito más grande. No, 6 años. Y yo digo, para un sector de la sociedad, ese pibe es un hijo de puta. Ese pibe es un pibe chorro. Ese pibe es un peligro. Ese pibe es un asesino. Ese pibe es un futuro, no sé, violador. Ese pibe no está fumando pasta base a los 6 años porque es un hijo de puta, ni porque tiene ganas, ni porque se caga en todo. Ese pibe, antes que cualquier otra cosa, es una víctima. ¿De qué? De una sociedad que está funcionando patéticamente, y no me hablo de la Argentina, hablo del mundo, Sí. Y sus desigualdades, sus egoísmos, su soberbia, su pornografía en todo sentido. Ese nene es una víctima. ¿Es una víctima de qué? De la espalda social, es una víctima de qué? De la falta de abrazo, de la falta de cariño, de la falta de oportunidades, de una desigualdad cada vez más marcada. Y también, y saquémoslo, porque ese nene por ahí, la gente dice, bueno, pero ese nene también, y el padre si se vino de Bolivia y es un asesino, bueno, que se hagan cargo, es karma. Hay algo más interesante todavía, que es, nosotros estamos en una sociedad que constantemente te invita a consumir, lo que sea, drogas, alcohol, sexo, comida, ropa, sí, juego, todo el tiempo. Ropa, posesiones, ¿no? Esto de tener para ser. Y yo pienso, estamos como, la sociedad se horroriza después cuando hay pibes de 14 años que entran en un coma alcohólico o un pibe de 16 que se agarra a trompadas 2 bandas en un boliche. Pero perdón, yo pienso, ¿no? Digo, ahora mientras vos y yo estamos hablando, hay publicidades de alcohol en la televisión a las 4 de la tarde que te muestran que todos los que beben alcohol siempre la están pasando bien y te hablan del encuentro. Sí. O sea, entonces lo que digo es, ¿por qué ese pibe que desde los 4 años está viendo una publicidad donde todos los que toman alcohol siempre son genios, la pasan bien, tienen guita, tienen buena ropa? ¿Por qué después nos horrorizamos cuando el pibe se emborracha a los 12 o a los 14? Si es lo que le vendimos socialmente, hacelo. Entonces, es una enfermedad social esta, para muchísimos sociólogos, filósofos y hasta profesionales de la salud. La adicción es una enfermedad social que si no la tratamos socialmente y cada uno desde su lugar, es complicado que se salga, porque la oferta es cada vez mayor de consumo. Ahora, Gastón, ¿vos crees que en el caso de salir, ¿no?, de una adicción, que es algo muy difícil porque depende de un montón de factores, ¿vos crees que a todas las personas les funciona distinto? Es decir, que uno puede hacerlo o que hay como 2 o 3 pasos en cuanto a caminos para poder hacerlo. A ver, yo no respetaba a mis hijos, no respetaba a mi mujer, yo creo que fue un miedo grande a quedarme sin trabajo, en un punto lo que quizás me cacheteó, un par de amigos que me ayudaron, que fueron, le pagaron a quien yo le debía dinero, que me tuvieron en su casa a mate y jugo de naranja, pasé 15 días de una abstinencia muy grande, con un montón de gusanos, ensueños y demás, y después al mes pude salir. Pero digo, no respetaba a nadie, yo pasé situaciones horribles, cuento esta como la última, mi viejo se enferma, había que, una semana antes que muera, o sea, ya estaba muy mal, había que llevarle de una clínica a la otra, y yo la hice ir a mi mamá en la ambulancia, así yo iba en mi auto fumando. Así no me veía y yo podía fumar. Mi viejo, una semana antes de morirse, después se murió, después hice lo mismo en el baño del hospital, situaciones que la verdad las veo y son de la peor película clase B, lo más border y rancio que uno pueda pensar. Pero yo también pensaba, ¿todos podemos salir de la misma manera? Digo, depende mucho de la persona, depende mucho de la situación, de quién te rodea, porque creo que en un punto lo que hace que uno siga como un tren
es el no tener esa figura de respeto ante la cual, no sé, viene esa persona a tu casa y vos decís, no, hoy me rescato un poco porque no quiero que él me vea, o no quiero que ella me vea, no quiero que tal persona sepa. Pero después cuando se va, indefectiblemente lo volvés a hacer. Yo tenía un momento por día donde decía, qué mal que estoy, y tenía esos 5 minutos de lucidez y decía, esto está cada vez peor. Y después seguía consumiendo, hasta que al otro día me pasaba la misma secuencia y así estuve casi 3 años. Pero vos, digo, por la experiencia, por lo que ves en el programa, por lo que ves en el grupo también, ¿depende mucho de la persona? Está buenísimo lo que estás diciendo, Dani. De verdad me conmueve que podamos hablar de esto, ¿no? Digo, porque yo lo digo todo el tiempo. La adicción viene de lo no dicho. Y si seguimos formateando sociedades donde no se diga, donde no se hable de verdad del asunto, va a seguir habiendo adictos. El adicto deja de ser adicto cuando puede empezar a hablar hasta de su problema, o hasta de problemas que tuvo, hasta de deseos, miedos, fantasías o paranoias. Empezar a compartir, que es lo que no haces cuando consumís. Cuando consumís, bueno, al principio compartís el tubito o un poquito el papel, pero todos los adictos terminan en a ver de qué manera me guardo algo para mí. Sí. O sea, al final no querés compartir nada, terminás encerrado en una habitación 24, 48, 72 o 100 horas como terminé yo. Hay algo ahí que vos decís que yo creo que, viste que casi todos los adictos hay un momento del día en las 24 horas de consumo donde dicen, che, estoy mal, no puedo parar. Pero como estamos enfermos, la enfermedad, viste, a mí en los grupos me dicen todo el tiempo ¿qué es la locura? Cometer los mismos errores buscando resultados diferentes. El adicto dice, bueno, pero no sé, terminás tomando igual. O sea, decís, no tengo que tomar más, por favor, no la estoy haciendo bien, me estoy cagando la vida, le estoy cagando la vida a la gente, pero a los 3 minutos estás tomando de nuevo porque estás enfermo y porque no ves. Lo primero para mí, en esto sí, hay millones de tratamientos distintos. En el programa lo vemos, hay compañeros míos de los grupos anónimos, hay otros que van a una iglesia evangélica, el mono de Capanga el otro día lo contó, él fue a un Pai Umbanda. Sí. O sea, hay un montón de lugares. A mí, la verdad, si el resultado final es que vos puedas de verdad liberarte de esa esclavitud, viste que yo lo digo también todo el tiempo, que adicto viene de adictus, y los adictus eran los esclavos en Roma. O sea, corta. O sea, sos un esclavo cuando consumís. Si te liberás de ese consumo, no quiero decir que vas a estar libre todo el día levitando, pero por lo menos no vas a estar enganchado en ese círculo compulsivo. Yo lo que creo sí que es necesario en cualquier caso es la toma de conciencia de la gravedad del asunto. Por lo menos en mi caso fue así. Yo tuve que darme cuenta de que estaba en un lugar donde iba derecho a la cárcel, al hospital o al cementerio. No había otro final posible. Lo tuve que reconocer y para mí igual el gran paso, después de reconocer mi enfermedad, es pedir ayuda. El dejarte ayudar en una sociedad que también, ¿no? El dejarse ayudar significa decir, che, soy vulnerable, Claro. soy frágil, necesito ayuda. Y esta es una sociedad donde lo ideal es que estés siempre fuerte, porque si no te pegan un codazo y te sacan del juego. Para mí ese principio de reconocer la vulnerabilidad o la fragilidad es el momento donde te haces un poco más fuerte de verdad. Bueno, hoy a la noche, lunes, 22 horas, en Crónica HD, está Seres Libres, que es el programa de Gastón, que tiene diferentes momentos. Digo, puede estar charlando con alguien que puede ser referente para alguien y que cuenta su experiencia, lo cual también a día de hoy creo que hemos crecido todos y un medio como la televisión lo ha pateado durante muchos años, porque hoy, hasta decir que uno se fuma un porrito en un programa de la mañana de cocina, hasta va dentro de las normas, pero de la cocaína no se habla. Entiendo que no se hable porque es algo realmente tremendo y ni siquiera da para hacer un chiste, pero tampoco para evitarla todo el tiempo. Creo que es un tema que se debería hablar y, a ver, insisto, entre comillas, por suerte es casi la última frontera acá en Argentina. No tenemos drogas mucho más pesadas. La cocaína es bastante pesada, pero digo, cosas que
te acortan el tiempo de vida, ¿sí? Por ejemplo, estar fumando paco o pasta base, las neuronas se te rompen y después, si vos reincidís, no se vuelven a arreglar. Ese puente mental, esto me lo explicó el doctor Tartaglione claramente, cuando yo le conté mi problema, me dijo, ¿ves este cablecito? Ahora que dejaste de consumir, el cable vuelve a funcionar. Volvés a consumir una vez y ese cable no anda más. Y si eso lo vas multiplicando y a través del tiempo, parece que no, pero los días pasan y uno dice mañana. Bueno, él tiene ese momento de hablar con alguien, con un entrevistado o entrevistada, también parte de contar su experiencia y también ver cómo trabajan algunas organizaciones o asociaciones que están siempre inmersas en lo social, ¿no? Y tratando de dar una mano a la gente que lo necesite. ¿Querés contar algo para hoy a la noche? ¿Algún título? ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy vamos a ver una charla. Para mí es un personaje interesantísimo, un tipo muy interesante, muy profundo, muy sensible. Se cortó, ahí volví. Sí, estás ahí. ¿No? Muy sensible, muy inteligente, que es el loco Hernán Montenegro, con una claridad de conceptos en todo sentido, no solo en relación a la droga, sino en relación a la educación, a los medios de comunicación, a la verdad y a la mentira. La verdad, conmovedor, y la crudeza que tiene el negro, que el loco, digo, que nunca tuvo cassette, ¿no? Nunca respondió dentro de los parámetros habituales y aceptados socialmente. Y después hay también un testimonio de una madre que perdió a su hijo consumidor de pasta base, muy terrible. Y en realidad, un poco redondeando este concepto del que hablabas, no es la idea del programa ir a ningún golpe bajo, ¿no? Todo lo contrario. Pero esto es lo real. Recién hablábamos de Piti, hablábamos de Goz, hablaba yo también de pasarme 4 noches sin dormir. No quiero ir al golpe bajo, pero tampoco esconder el horror que las drogas son, porque terminan siendo un horror, más allá de la venta, cómo te lo vendan por publicidad o en la calle, de la supuesta salvación que traen, o de la supuesta fascinación que uno pueda tener con las drogas. El final es trágico siempre. Y el de una madre hablando de la pérdida de su hijo es terrible. Gastón, un gustazo, loco, para mí, en serio. Esta charla, igualmente. Espero que a alguien le haya servido también del otro lado, sin intentar dar un consejo. Insisto, la palabra consejo para algo existe también, así que no habría que tener miedo en usarla, pero bueno, quizás hay gente que no pregunta o que tiene miedo o que, qué sé yo, pasó por los lugares que hemos pasado y no lo comenta con nadie, y en la familia se ve el deterioro. Y las relaciones familiares son difíciles, digo, entre padres y madres que a veces no saben si comprender, si arropar, si denunciar. Digo, es muy difícil familiarmente tocar un tema así. Es muy, muy difícil porque hay un vínculo emocional, ¿sí? No es un vendedor que golpea tu casa y te quiere ayudar. Es alguien dentro de la familia. Y creo que el paso más importante es ese, el poder pedir ayuda y dejarse ayudar. Y después, bueno, uno va a ver que con el tiempo las cosas cambian y un día de sol lo disfrutás como no lo habías disfrutado antes. Así que desde acá te agradezco muchísimo. Por la cruda y absolutamente desnuda verdad ahí que expusiste, que de alguna manera también hace que no me sienta más solo. Viste que cuando somos varios los que estuvimos ahí y nos podemos acompañar en ese dolor que tuvimos, pero principalmente en esto que dijiste, en poder ver el sol hoy e invitar a que más gente lo pueda disfrutar, uno deja de sentirse solo, se siente acompañado y sentimos que esto que decís vos, el mensaje y el consejo puede llegar, y que estamos en un mundo que está muy acostumbrado a contagiar enfermedad, a contagiar muerte, contagiar esperanza y contagiar luz y contagiar posibilidades también es posible. Gracias, Gastón, un placer, loco. Te mando un abrazo gigante, mucho mer con el programa. Gracias, abrazo enorme. Ahí pasaba Gastón Pols con nosotros. Bueno, dicho esto, si alguien, la verdad, no soy consejero, nunca estuve en ese lugar, lo hice una sola vez en mi vida con alguien que había pasado por lo mismo que yo, que venía fumando crack también, que es una de las peores porquerías y de las más adictivas que yo conocí en mi vida. Me di cuenta que la cocaína era un juego de niños, al lado del crack o la pasta base, que la he fumado en algún momento sin saberlo. La verdad, me van a decir, ¿no sabías? No. Alguien me dijo, mira, en vez de prepararlo vos, la venden armada. Dije, bueno, buenísimo. Y después me di cuenta de eso. Y es el peor lugar donde uno puede estar, y más cuando no hay figura de respeto. Si a alguien que está del otro lado le sirve contar la experiencia, y aparte es privado, digo, si me quieren escribir, @DaniCharlatán al Instagram, hágalo.
para preguntar algo. Insisto, yo no soy el ejemplo de decir, mira, si haces esto salís, porque cada uno de nosotros es un mundo y estamos construidos de forma distinta, todos, cada uno de los que poblamos la Tierra estamos construidos de forma distinta. No somos la misma persona por más que seamos parecidos, pero no vamos a ser iguales nunca. Pero si a alguien le sirve, o tienen a alguien en la familia, o tienen un amigo, son situaciones muy complejas y aparte esto, y quisiera remarcarlo, el problema de un ser querido, de un amigo, no tiene fecha de vencimiento. Por ahí lo vas a tener que acompañar un año seguido. No esperes a los 3 meses, che, deberías estar mejor. No se sabe. Yo llegué a situaciones realmente muy bajas. Yo lo cuento porque, insisto, por ahí a alguien le puede llegar a servir o es un cachetazo que te despabila. He vendido una heladera, por ejemplo. ¿Sí? Si querés, literalmente, me tomé una heladera, sí, porque la vendí para comprar esa porquería. La verdad, lo hice. Y de ahí fue una escalada de cosas cada vez peores, que yo me pongo a pensar los lugares en los que estuve, con la gente que estuve y de la forma que estuve, y la verdad no lo puedo creer. Por suerte ya quedó muy atrás, no lo olvido nunca. Cuando tenemos personalidades donde a veces el vértigo nos tira un poquitito y quizás algo te tiene que sostener de esa adicción. Yo tengo el cigarrillo, que es una de las porquerías más grandes que hay y no lo puedo dejar. Quizás como lo único que tengo, alcohol tomo muy poquito los fines de semana y fumaré algo cada tanto, pero digo, nada que me preocupe o que sea preocupante. Digo, tengo una vida plena como la quiero tener. Tampoco me pongo de un lugar muy evangelizador porque no me siento cómodo en esa pilcha tampoco. Pero bueno, si a alguien le sirve o quiere comentarlo o por ahí le cuesta contárselo a la familia, sí, por lo menos para tener una oreja o una espalda o lo que sea, y me quiere escribir @DaniCharlatán, hágalo. Yo por lo menos le puedo dar mi perspectiva de las cosas y cómo yo intenté salir y salí de todo eso. A veces, lo que decía Gastón, uno utiliza esas palabras, infierno, lugar prohibido, es apocalíptico, créanme, es un infierno, más abajo no se puede estar, no se puede estar, entonces todo lo bueno que tenés es ir hacia arriba. Porque llega un momento que no podés, cuando no tenés plata, fundiste los autos, los que no los fundiste los chocaste, le fallaste a tus amigos, al laburo, a tu familia, a tus hijos, más abajo no podés ir. Y es lo que decía Gastón, y yo en un momento lo vi y dije, termino o preso, o en hospital, o muerto. Porque si seguía así, no había muchos más destinos para mí. Y en un momento tuve esa lucidez de poder salir y rescatarme, tuve amigos al lado, tuve a mi mujer que es incondicional hace 20 años, y bueno, el cariño de mi familia, por eso la amo tanto y por eso estoy tan pegado a ellos. La verdad que de ahí en adelante jamás volví a pasar por situaciones así, pero bueno, entiendo que cuesta contarlo y salirse del rol de soy un delincuente. Y no, uno es un enfermo y está atravesando una enfermedad. Así que si gustan, @DaniCharlatán, yo la verdad encantado les contesto o les doy por lo menos las perspectivas que tengo o que he tenido sobre este tema. Por eso quería hablar con Gastón Pols y por eso quería contárselos a ustedes.